Continuamos con más en Bitácora Política. Saludamos en la línea telefónica a Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Héctor, quiero saludarlos. Gracias, pues cuéntanos un poco sobre estas cifras, estas últimas cifras de la pobreza en el país. Con muchísimo gusto. Las cifras en sí, digamos, no son nuevas, porque las dimos a conocer hace unos meses. Lo que es nuevo es que el informe completo de evaluación de la política social 2018, que es un corte de caja, por así decirlo, de los últimos poco más de 10 años de análisis y evaluación que ha hecho el Coneval de la política social. Y ahí damos cuenta, en las cifras de pobreza, de cómo han estado los avances y los retos de la política social, en qué nos ha salido bien las cosas y qué todavía elementos de problemática tenemos. Entonces, el objetivo del informe es que en este año 2018 tan importante para el país, precisamente los candidatos, las candidatas de la presidencia, de los estados, del Congreso, pues puedan utilizar la información y el diagnóstico que tenemos de la política social para que podamos y puedan ellos tener mejores decisiones en los años venideros. Retomar cosas que nos han salido bien y modificar cosas que tenemos retos, ¿no? Bien, rápidamente, Gonzalo, en resumen podemos decir que aumentó la cantidad de pobres con esta información, bajó la pobreza extrema, pero hay más pobres. ¿Así lo podemos entender? Mira, de 2008 a 2016 tenemos una reducción de la pobreza extrema, que es la población que tienen ingresos más bajos y tienen 3 o más carencias sociales. Son quienes más sufren la problemática tanto del ingreso del día a día como del acceso básico a los derechos. Esa población tuvo una reducción, en buena parte porque hay programas que han incidido de buena manera en avances en coberturas de servicios básicos, en tener una vivienda mejor, en que niños vayan a la escuela más tiempo, de tener cobertura de acceso a los servicios de salud. Esos elementos de cobertura han tenido un avance importante en el país y en todos los estados, y eso ha hecho la reducción de la pobreza. Sin embargo, la pobreza en un sentido más amplio, que es la población que tiene ingresos un poco más altos, pero sigue siendo la pobreza, ha sufrido sobre todo el vaivén de los ingresos. Los ingresos en México no han tenido esta evolución que uno quisiera, que siempre van hacia adelante, sino que han tenido vaivenes, que si la crisis 94, que si la crisis 99, que si la inflación en algunos periodos como el 2017. Ese elemento ha hecho que la pobreza en un sentido más amplio haya crecido en cerca de 3.9 millones de personas. De ahí que decimos que los números nos dan visiones mixtas y hay que retomar las cosas que han mejorado, modificar, por supuesto, lo que hay que modificar. Bien. Gonzalo Hernández, muchas gracias por tu tiempo para Bitácora Política. Mil gracias, un abrazo. Buenas noches. En Jalisco, la Fiscalía General